Imagina por un momento que lo que conoces de la Biblia es apenas la superficie de un océano, un mar inmenso de relatos, milagros y prodigios que, por costumbre o rutina, hemos reducido a unas pocas escenas icónicas. El Mar Rojo partiéndose en dos, las murallas de Jericó derrumbándose al son de trompetas, Moisés descendiendo del Sinaí con las tablas de la ley. Todos conocemos esas imágenes, están grabadas en el imaginario colectivo. Pero, ¿y si te dijera que los sucesos más impactantes, los milagros que pueden cambiar radicalmente la manera en que entiendes la fe y la historia, no son precisamente esos? ¿Y si las páginas más asombrosas del Antiguo Testamento no son las que nos han contado una y otra vez, sino aquellas que hemos pasado por alto, escondidas entre los pliegues del texto sagrado? Piénsalo, cada domingo, en templos y congregaciones. Se repiten las mismas historias. Historias gloriosas, sí, pero también conocidas, incluso predecibles. Hemos llegado a un punto en el que escucharlas ya no nos sorprende. Como una película que amamos pero que hemos visto tantas veces que ya anticipamos cada escena. El problema no está en las historias mismas, sino en nuestra manera de acercarnos a ellas. Hemos cubierto estos relatos con un velo de familiaridad. Un velo que nos impide ver la profundidad, el misterio y la radicalidad de lo que realmente sucedió. Ahora bien, la gran pregunta es esta: ¿qué hemos olvidado? ¿Qué maravillas, qué milagros extraordinarios han quedado relegados al rincón de lo anecdótico? Porque la Biblia no es un catálogo de prodigios destinados a entretenernos o simplemente asombrarnos. Cada milagro, grande o pequeño, espectacular o discreto, tiene una intención, un mensaje. Una revelación sobre quién es Dios y cómo se relaciona con la humanidad. Y es precisamente ahí donde entramos nosotros. En este viaje que estás por comenzar, vamos a sumergirnos en esas historias que rara vez se cuentan desde el púlpito, en esos episodios que parecen menores, pero que guardan un poder transformador. Piensa en esto, solemos pensar en los milagros como grandes intervenciones cósmicas. El mar que se abre, el fuego que desciende del cielo, la tierra que tiembla y traga a los impíos. Pero, ¿y si los milagros más poderosos no son siempre los que rompen las leyes de la naturaleza de forma espectacular, sino aquellos que se esconden en lo cotidiano, en lo personal, en lo íntimo? ¿No sería aún más asombroso descubrir que lo divino no solo se manifiesta en truenos y relámpagos, sino también en un puñado de harina que nunca se acaba, en una sombra que retrocede unos grados en un reloj solar, en un animal que de repente se convierte en portavoz de un mensaje celestial? Hoy te invito a que explores conmigo ese terreno olvidado, a que dejemos atrás la comodidad de lo conocido y nos atrevamos a descubrir lo inesperado. Vamos a desenterrar relatos que, a pesar de estar escritos en las mismas páginas que conocemos, permanecen invisibles a nuestros ojos. Vamos a escuchar las voces de profetas, reyes, viudas y hasta animales, para ver cómo lo sobrenatural se entrelaza con lo humano en formas que desafían nuestra lógica y expanden nuestra visión de lo sagrado. Porque aquí no se trata solo de conocer historias nuevas, se trata de mirar de nuevo con ojos frescos aquello que creíamos conocer. Se trata de romper con la rutina espiritual y permitir que lo extraordinario irrumpa en nuestra vida cotidiana. El Antiguo Testamento está lleno de sorpresas, y lo único que necesitamos es estar dispuestos a buscarlas, a abrir el corazón y la mente a lo inesperado. Así que la pregunta que quiero dejarte desde ya es esta: ¿estás preparado para redescubrir lo que creías conocer? ¿Estás listo para que los milagros olvidados transformen no solo tu manera de leer la Biblia, sino tu manera de entender la fe misma? Si la respuesta es sí, entonces abróchate el cinturón, porque lo que viene a continuación va a desafiar tus expectativas. Va a sacudir tu imaginación y quizás va a despertar en ti una nueva forma de relacionarte con lo eterno. ¿Cuántas veces has leído una historia bíblica y has pensado, ya la conozco? Quizás hasta pudiste anticipar cada detalle antes de que apareciera en el texto. Y sin embargo, lo que a menudo llamamos conocer es, en realidad, haber memorizado apenas una versión superficial de esos relatos. Nos hemos acostumbrado a los titulares: Moisés y el mar, David y Goliat, Jonás y el pez. Pero detrás de cada una de esas escenas hay matices, detalles, hilos narrativos que casi siempre pasamos por alto. Ese es el velo de la familiaridad. Creemos que dominamos la historia, y justamente por eso dejamos de mirarla con atención. Este velo es peligroso porque nos priva de asombro. La Biblia fue escrita para sorprendernos, para sacudirnos, para mostrarnos lo extraordinario en medio de lo humano. Pero cuando repetimos los mismos relatos una y otra vez, corremos el riesgo de reducirlos a lecciones morales predecibles. Y lo más irónico es que los milagros, esos momentos donde lo divino interrumpe lo cotidiano, terminan convertidos en clichés. Un milagro, en su esencia, es cualquier evento donde lo imposible se hace posible. No necesariamente tiene que ser grandioso o cinematográfico. Puede ser silencioso, incluso discreto.
pero igualmente cargado de poder. Piénsalo, cuando hablamos de milagros, solemos imaginar catástrofes naturales o hazañas espectaculares. Relámpagos en el cielo, mares abiertos. Ejércitos derrotados en segundos. Pero, ¿acaso no es igual de milagroso un cántaro de aceite que nunca se vacía en medio de una hambruna? ¿No es prodigioso que un hombre enfermo vea retroceder la sombra de su reloj solar como señal de que aún tiene vida por delante? El problema está en nuestras expectativas. Hemos encajonado lo sobrenatural en un molde rígido, y en ese proceso hemos olvidado que lo divino también se manifiesta en lo pequeño, en lo íntimo, en lo inesperado. El velo de la familiaridad también se alimenta de las versiones simplificadas que solemos escuchar desde la infancia, historias reducidas a cuentos fáciles de entender, a moralejas rápidas que se enseñan en clases de niños o en sermones apresurados. Pero la escritura nunca fue pensada para ser simple, fue pensada para ser profunda, para revelar misterios, para hacernos pensar, cuestionar, descubrir. Y ahí está la clave: los milagros olvidados no están ocultos porque el texto los esconda, sino porque nuestra lectura apresurada los pasa de largo. Imagina abrir una Biblia con la misma curiosidad con la que un arqueólogo abre una tumba sellada por siglos. Imagina que cada palabra que les puede contener un tesoro inesperado. Esa debería ser nuestra actitud, acercarnos al texto no como quien repite una historia conocida, sino como quien está dispuesto a descubrir algo nuevo en cada línea. Porque lo cierto es que la Biblia no deja de sorprender a quien se acerca con hambre de misterio. Cuando quitamos el velo de la familiaridad, algo asombroso sucede, lo extraordinario resplandece donde menos lo esperábamos. Un burro que habla ya no parece una anécdota graciosa para niños, sino un recordatorio de que Dios puede usar cualquier medio para comunicar su voluntad. Un ejército reducido a 300 hombres ya no es una historia épica aislada, sino un retrato de lo que significa confiar radicalmente en lo divino. Un sol detenido en el cielo deja de ser una frase poética y se convierte en una pregunta inquietante sobre los límites de nuestra realidad. Lo familiar nos duerme, lo nuevo nos despierta, y hoy, lo que queremos es despertar. Despertar al asombro, a la maravilla, a la certeza de que el Antiguo Testamento está vivo, vibrante, lleno de misterios que siguen teniendo poder hoy, porque lo que hace siglos fue milagroso no ha perdido su fuerza. Al contrario, quizá lo hemos debilitado en nuestra mente al darlo por sentado. Así que hoy, en este viaje, quiero invitarte a quitarte ese velo, a dejar atrás la idea de que ya lo sabes todo y atreverte a mirarlo de siempre con ojos nuevos. Lo conocido puede convertirse en desconocido, lo repetido puede convertirse en revelación, y lo olvidado en un milagro redescubierto. El desierto, arena interminable, calor abrasador durante el día, frío penetrante en la noche. Imagina caminar en medio de ese vacío hostil, sin ciudades, sin mercados, sin la seguridad de un campo sembrado que te prometa alimento mañana. Ese fue el escenario de Israel después de salir de Egipto, un pueblo libre, sí, pero hambriento, enfrentando la inmensidad de la nada. Y en ese desierto ocurrió uno de los milagros más olvidados y, al mismo tiempo, más constantes: el maná del cielo. Todos hemos escuchado la frase, Dios dio pan del cielo, y casi siempre la pasamos de largo como si fuera un detalle más en la travesía del Éxodo. Pero, detengámonos un momento. Estamos hablando de un milagro que duró 40 años. No 40 minutos, no 40 días, 40 años. Generación tras generación despertaba cada mañana y encontraba en el suelo pequeñas porciones de sustento, como escarcha, como semillas finas, que podían recoger y comer. No era un espectáculo grandioso que estremeciera los cielos, no era fuego cayendo del cielo. Era algo más profundo, una constancia milagrosa. El maná era más que alimento. Era una lección diaria de confianza. Dios no les dio reservas infinitas de comida de una sola vez. No les entregó almacenes llenos de trigo que pudieran administrar a su gusto. Les dio lo suficiente para un solo día, nada más. Sí, alguien intentaba guardar para el día siguiente, se corrompía, se llenaba de gusanos. El mensaje era claro: confía en mí hoy, mañana. Confía de nuevo, era un milagro que enseñaba dependencia continua. Piensa en lo que eso significa. En nuestra cultura valoramos la seguridad, los ahorros, la planificación a largo plazo. Queremos controlar el mañana. Pero en el desierto, el pueblo aprendió a vivir un día a la vez. Y ese fue el verdadero milagro, no solo que cayera comida del cielo, sino que Dios educara a toda una nación en la disciplina de la confianza diaria. El maná también tenía un sabor particular. El texto dice que sabía como hojuelas con miel. No era un alimento insípido, no era una ración militar de supervivencia. Era algo dulce, agradable. Un recordatorio de que Dios no solo provee lo necesario, sino que también lo adorna con bondad.
No era únicamente cuestión de sobrevivir, era cuestión de experimentar el cuidado tierno de lo divino en medio del desierto más cruel. Ahora, reflexionemos, ¿por qué este milagro ha sido tan olvidado? Tal vez porque nos resulta demasiado común. No fue un evento único que podamos señalar en un momento histórico, sino una rutina. Y ahí está lo impactante, lo milagroso se volvió rutina. Lo extraordinario se convirtió en cotidiano, tanto que incluso los israelitas, después de un tiempo, se quejaron, estamos cansados de este pan ligero. ¿Te das cuenta? Se cansaron de un milagro diario. Lo que debería haberlos llenado de asombro terminó pareciéndoles aburrido. ¿No nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces recibimos lo que necesitamos, día tras día, y lo damos por sentado? El aire que respiramos, la salud que disfrutamos, el alimento en nuestra mesa. Nos acostumbramos a lo milagroso hasta que deja de parecernos milagro. El maná es un espejo de nuestra vida. La provisión constante, silenciosa, repetida, que sin embargo revela la fidelidad de Dios en cada amanecer. Este milagro olvidado nos enseña que lo divino no siempre se manifiesta en grandes explosiones de poder. A veces se manifiesta en lo pequeño, en lo repetido, en lo diario. Y lo hace con un propósito, enseñarnos a confiar, a depender, a reconocer que nuestra seguridad no está en lo que acumulamos, sino en quien provee. Así que la próxima vez que escuches hablar del maná, no lo pases por alto. No lo reduzcas a ese pan raro que cayó en el desierto. Cada mañana, un recordatorio de que Dios está presente incluso en lo más árido. Incluso cuando todo parece desolación, y lo más asombroso, no había excepción, ni grandes ni pequeños, ni ricos ni pobres. Todos recibían lo suficiente, todos eran invitados a participar del mismo milagro. La igualdad en la provisión también es un mensaje profundo, lo divino no discrimina. Su cuidado es universal. Además, el maná no era solo un alimento físico, sino espiritual. Cada bocado podía recordarle al pueblo que la verdadera fuente de vida estaba en Dios, no en su capacidad de acumular o de controlar su entorno. La dependencia diaria se convertía en un acto de fe, en un ejercicio continuo de reconocer que la seguridad no viene de lo que tenemos, sino de quien nos provee. Es un milagro que desafía nuestra lógica. Dios nos enseña que la abundancia no siempre se mide en cantidad, sino en confiabilidad. Y hay algo más que hace este milagro verdaderamente extraordinario: su relevancia sigue viva hoy, cuando enfrentamos incertidumbre, miedos o necesidades. Podemos aprender del maná. No necesitamos soluciones espectaculares o dramáticas. A veces, lo milagroso se encuentra en la provisión cotidiana, en aquello que llega a tiempo, justo cuando lo necesitamos, lo que para otros puede parecer rutina. Para quien observa con ojos de fe, es un recordatorio constante de la fidelidad divina. El maná nos recuerda también que los milagros no siempre buscan el aplauso o la fama. No había testigos internacionales, no había registro en pergaminos de poder humano. Solo un pueblo aprendiendo a confiar. Solo un Dios mostrando su cuidado silencioso y constante. Y ahí está la belleza, lo extraordinario puede vivir en lo ordinario. Y los milagros más impactantes pueden ser invisibles a quienes no se detienen a verlos. Entonces, al recordar el maná, deja que tu imaginación viaje al desierto, siente la arena caliente bajo los pies, el sol ardiente en la piel, y la sorpresa cotidiana de encontrar ese pequeño regalo del cielo cada mañana. Observa cómo cada porción se convierte en lección, en enseñanza, en acto de amor. El maná no es solo historia antigua, es un espejo para nuestra vida diaria. Nos invita a ver más allá de lo obvio, a reconocer lo que ya tenemos como milagro, y a confiar en que lo necesario llegará, día tras día. En el próximo segmento, exploraremos otro milagro de provisión que a menudo pasa desapercibido: el agua que brotó de la roca, no una vez, sino en 2 ocasiones, cada una con su propio mensaje y significado. Prepárate para descubrir cómo lo inesperado puede aparecer incluso en los momentos más secos y difíciles, y cómo la historia de un pueblo sediento nos habla hoy, más que nunca, sobre la fe y la confianza en lo divino. Imagina nuevamente el desierto, un vasto océano de arena, sin rastro de vegetación, sin manantiales, sin ríos. La sed se vuelve un enemigo constante, un recordatorio doloroso de nuestra fragilidad frente a la naturaleza. Ahora, imagina ser parte de un pueblo que ha caminado días, semanas, incluso meses, bajo este sol inclemente, y descubrir que ni siquiera el agua más básica está garantizada. Esa fue la prueba que enfrentaron los israelitas, y fue allí, en medio de la escasez más absoluta, donde ocurrió otro milagro que ha sido olvidado con el tiempo: el agua que brotó de la roca. Lo curioso de este milagro es que no ocurrió solo una vez, sino 2. Cada ocasión con su propio contexto y enseñanza. En la primera, Moisés golpeó la roca en Horeb, siguiendo la instrucción divina, y el agua manó en abundancia. Los sedientos bebieron, se calmaron.
y sobrevivieron. En la segunda ocasión, años después, en Meribá, Moisés golpeó nuevamente la roca, pero esta vez con cierto reproche hacia la falta de fe del pueblo. La narrativa nos deja un detalle inquietante, aunque el milagro se repitió. El acto de Moisés fue juzgado de manera diferente. Cada episodio nos habla de algo más que agua. Nos habla de obediencia, de paciencia, de la relación entre liderazgo, fe y dependencia divina. No se trata simplemente de un recurso natural inesperado, sino de una lección profunda sobre cómo Dios provee, incluso en circunstancias que parecen imposibles. El agua que brota de la roca no tiene precedentes naturales, no se explica por leyes conocidas, es una ruptura de lo cotidiano. Un recordatorio de que lo imposible puede convertirse en realidad y, sin embargo, no es un espectáculo para admirar desde lejos, es funcional, tangible, necesario. Alimenta y salva vidas. La belleza de este milagro radica en su practicidad, en su capacidad de transformar el desierto en un espacio habitable, de convertir la desesperación en alivio, de enseñar que la providencia no siempre llega como un fenómeno dramático, sino como un regalo que satisface necesidades reales. Lo fascinante es que estos 2 episodios de Agua de la Roca también nos muestran algo sobre la memoria colectiva y cómo tendemos a olvidar los detalles. La mayoría recuerda que Dios dio agua a su pueblo, pero pocos notan la diferencia de contexto entre los 2 eventos, ni la importancia de la actitud del pueblo y del líder. Cada detalle revela capas de significado que pasan desapercibidas cuando simplificamos la historia, y es precisamente en esas capas donde se esconde el milagro, en la combinación de necesidad, intervención divina y aprendizaje humano. Además, este milagro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos experimentado momentos donde lo que necesitábamos apareció justo en el momento adecuado, casi como si surgiera de la nada? ¿Cuántas veces lo milagroso se manifiesta en forma de solución práctica, no espectacular, pero vital? La roca que da agua nos recuerda que lo extraordinario puede presentarse de maneras inesperadas, y que a veces los milagros más poderosos no son los que nos dejan boquiabiertos, sino los que nos permiten continuar, sobrevivir y avanzar. También hay un mensaje implícito sobre la responsabilidad y la actitud. En Meribá, la falta de fe y la frustración del pueblo afectan la manera en que el milagro se percibe y se interpreta. Esto nos recuerda que los milagros no siempre dependen solo de la acción divina. Nuestra apertura, nuestra fe y nuestra disposición a recibirlos también cuentan. Es un equilibrio delicado entre lo sobrenatural y lo humano, entre lo que Dios ofrece y lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. En resumen, el agua que brotó de la roca es un milagro silencioso pero profundo, un recordatorio de la fidelidad constante de Dios y de la necesidad de confiar, incluso cuando la vida parece seca y sin esperanza. Nos enseña que la provisión divina puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, y que a veces los milagros más olvidados son, en realidad, los que tienen un impacto más duradero. En el próximo segmento exploraremos otro milagro de provisión igualmente extraordinario, pero esta vez más personal e íntimo, el aceite y la harina de la viuda de Sarepta, un milagro que nos muestra cómo lo divino cuida no solo a las multitudes, sino también a cada individuo en sus momentos de necesidad más desesperada. Ahora viajemos desde el vasto y anónimo desierto hasta un hogar humilde en la ciudad de Sarepta. Aquí no encontramos multitudes ni mares por abrir, sino una viuda que enfrenta hambre, pobreza y desesperanza. Su despensa apenas tiene harina y aceite, lo suficiente para un solo último pan, el que le permitirá sobrevivir un día más. Y sin embargo, es en este lugar aparentemente insignificante donde ocurre otro milagro olvidado. Uno que nos habla de cuidado íntimo y sostenido. El aceite y la harina que nunca se acaban. El profeta Elías llega a la puerta de esta mujer, pidiéndole pan. La situación es desesperada, ella apenas tiene para sí y para su hijo. Sin embargo, Elías le asegura que, si comparte lo poco que tiene, la harina no se agotará y el aceite no dejará de fluir hasta que la sequía termine. Y algo increíble sucede, la promesa se cumple. Cada día, la viuda encuentra que su provisión continúa. Suficiente para ella, para su hijo y para el profeta que ha confiado en su obediencia. Lo extraordinario de este milagro no está solo en la abundancia repentina, sino en la manera en que transforma la rutina diaria en una lección de fe. Cada vez que la viuda saca harina del recipiente o un poco de aceite de la vasija, está tocando lo sobrenatural con sus propias manos. No es un evento dramático que asombra a toda la ciudad, sino un milagro discreto, íntimo, que sostiene vidas y reafirma la confianza en lo divino de manera continua. A diferencia del maná en el desierto, que afectaba a toda una nación. Este milagro es personal, cercano, casi doméstico y por eso muchas veces pasa desapercibido.
Además, nos habla de la intersección entre lo humano y lo divino. La viuda tenía que actuar, compartir lo poco que tenía, abrir su despensa y su corazón, sin su participación. El milagro no se habría manifestado de la misma manera. Es un recordatorio poderoso de que la providencia divina a menudo requiere nuestra colaboración, la acción humana, guiada por la fe. Se convierte en el canal a través del cual lo milagroso puede tocar la vida cotidiana. Este milagro también nos confronta con un principio profundo: a veces lo extraordinario no es visible para todos. Mientras el mundo puede ignorar la despensa de una viuda, Dios la observa y la sostiene, lo que para otros parece insignificante. Para Dios es digno de atención y cuidado. La humildad de este milagro radica en su silencio, en su discreción, en la forma en que cambia vidas sin hacer ruido, sin atraer multitudes, sin apariencias grandiosas. Es un milagro que enseña que lo divino puede actuar en lo mínimo, en lo cotidiano, en aquello que damos por sentado. Además, la historia resalta el valor de la confianza. La viuda no tenía garantías, solo promesas. Su obediencia requirió fe de que compartir lo poco que tenía no significaría quedarse sin nada, fe de que lo imposible podía volverse posible. Cada día, al sacar harina y aceite, la mujer y su hijo vivían un recordatorio tangible de que la fidelidad de Dios no depende de nuestra abundancia, sino de nuestra disposición a confiar y actuar. Este milagro olvidado también nos ofrece una lección universal. En los momentos de escasez, la esperanza puede surgir en formas inesperadas. No siempre lo milagroso se manifiesta en gestos espectaculares o eventos que desafían toda lógica. A veces, la intervención divina se revela en la provisión constante, silenciosa, que nos permite atravesar cada día con sustento y seguridad. El aceite y la harina de la viuda nos enseñan que la fe no necesita multitudes para ser confirmada, necesita apertura, disposición y confianza en lo que no se ve, pero que se cumple. Así que, al recordar esta historia, no solo pensemos en harina y aceite que nunca se acaban, sino en cómo la providencia puede tocar nuestra vida diaria. En el próximo segmento, exploraremos otro milagro olvidado de provisión y fe. Un evento que combina estrategia, valor y dependencia absoluta en lo divino. Un milagro colectivo que desafía la lógica humana, la victoria imposible de Gedeón con tan solo 300 hombres. Ahora viajamos del desierto y de los hogares humildes a un campo de batalla que parece destinado al fracaso. Gedeón, un hombre común, se enfrenta a un ejército que lo supera en número, fuerza y experiencia. El pueblo de Israel está aterrorizado, sus enemigos parecen invencibles y, sin embargo, es en este escenario de desventaja total donde ocurre uno de los milagros más impresionantes y olvidados del Antiguo Testamento: la victoria de 300 hombres contra Miles. Lo primero que debemos entender es el contexto. Dios le dice a Gedeón que reduzca su ejército, no lo aumente. De los 32,000 hombres disponibles, solo quedan 300, seleccionados cuidadosamente. Es un número ridículo frente al ejército enemigo, una minoría casi insignificante desde el punto de vista humano. Es imposible ganar. Pero ahí está la clave: lo imposible no es solo un concepto teórico. Se convierte en un milagro cuando se cumple por intervención divina. La estrategia de Dios desafía la lógica militar y nos enseña que la fuerza no reside únicamente en los números, sino en la obediencia y la fe. Imagina la escena: 300 hombres armados con trompetas, cántaros vacíos y antorchas dentro de ellos. No es un ejército convencional. No hay formación de batalla, ni armas sofisticadas, ni estrategias conocidas. Solo fe, creatividad y la certeza de que lo que parecía imposible se haría posible. La noche se convierte en aliada, el ruido en herramienta de confusión, y el miedo del enemigo se vuelve su propia derrota. Cuando el ejército de Israel rompe el silencio y toca sus trompetas al unísono, los Miles que los rodean entran en pánico. Se atacan entre sí y huyen. Un milagro colectivo que combina valor humano y acción divina de manera inseparable. Este relato nos recuerda que los milagros no siempre se manifiestan de manera espectacular ante los ojos de todos. A veces, el milagro se esconde en la coordinación perfecta entre lo humano y lo divino. La intervención de Dios no anula la responsabilidad de Gedeón ni de sus hombres. Los milagros requieren participación activa, decisiones valientes y disposición para actuar incluso cuando la lógica nos dice que no hay esperanza. La victoria de Gedeón es un ejemplo impresionante de cómo lo extraordinario puede surgir cuando la fe se encuentra con la acción. Además, este milagro tiene un elemento psicológico crucial: la confianza. Los hombres sobrevivientes debieron creer contra toda evidencia que ganarían. Sin fe, la estrategia habría sido inútil. Sin valentía, los 300 habrían caído antes de que ocurriera lo imposible.
Este detalle subraya un principio profundo: los milagros a menudo requieren coraje humano tanto como intervención divina. La providencia actúa a través de la confianza, del sacrificio y de la disposición a arriesgarse, incluso frente a probabilidades imposibles. También es fascinante observar cómo esta historia ha sido olvidada en el discurso común, mientras los relatos de grandes figuras como Moisés o David reciben atención constante. La victoria de Gedeón a menudo se reduce a un milagro de ejército pequeño gana contra grande, pero detrás de esa frase hay capas de enseñanza sobre estrategia, obediencia, psicología y dependencia total en Dios. Cada detalle, desde la selección de los hombres hasta el uso de instrumentos aparentemente ridículos, revela la inteligencia y la profundidad del plan divino. Finalmente, esta historia nos ofrece un espejo para nuestra vida diaria. Todos enfrentamos ejércitos imposibles, desafíos que parecen superar nuestros recursos, miedos que parecen insuperables, problemas que nos paralizan. La victoria de Gedeón nos recuerda que lo imposible no significa lo inalcanzable. Cuando combinamos fe con acción, valentía con obediencia, milagro y esfuerzo humano pueden converger de manera inesperada, generando resultados que desafían toda lógica. Así que, al recordar a Gedeón y sus 300 hombres, pensemos más allá de la batalla histórica. Pensemos en nuestros propios desafíos, en nuestros ejércitos imposibles. Reflexionemos sobre cómo la fe activa, la obediencia y la confianza pueden transformar lo que parece derrota segura en victoria milagrosa. Y en el próximo segmento exploraremos otro milagro cósmico igualmente asombroso: el sol detenido para Josué. Un evento que desafía no solo la historia, sino las leyes mismas de la naturaleza. Imagina por un momento un día que no termina. El sol se detiene en el cielo, suspendido sobre el horizonte, no por unas horas, sino el tiempo suficiente para cambiar el curso de una batalla. Esta es la historia de Josué. Un relato que muchos hemos escuchado en forma resumida, pero cuyo impacto y profundidad a menudo pasan desapercibidos. Lo que ocurrió no es simplemente un evento poético o una metáfora. Es un milagro cósmico que desafía la naturaleza y nos invita a reflexionar sobre la relación entre lo humano y lo divino. Josué se encontraba al frente del ejército de Israel, enfrentando a reyes y ejércitos que parecían invencibles. La batalla era crucial y el tiempo jugaba un papel decisivo. Fue entonces cuando Josué pidió a Dios que detuviera el sol y la luna, para que la luz permaneciera sobre el campo de batalla y su pueblo pudiera completar la victoria. Y Dios respondió. El sol se detuvo, la luz permaneció y la historia cambió para siempre. La victoria no dependió únicamente de la fuerza humana, sino de la intervención directa del Creador, suspendiendo las leyes naturales para cumplir un propósito divino. Lo fascinante de este milagro es su escala. No es un milagro limitado a un individuo, ni siquiera a un grupo pequeño. Afecta al mundo entero, al sol y a la luna, al cielo y a la tierra. La dimensión cósmica de este evento nos recuerda que lo divino no tiene límites y que la intervención de Dios puede trascender nuestra comprensión, desafiar nuestra lógica y alterar el flujo mismo de la naturaleza. Este no es un milagro discreto. Es una declaración poderosa. La realidad puede doblarse ante la voluntad de quien la creó. Al mismo tiempo, este milagro nos enseña algo sobre la acción humana. Josué no se quedó de brazos cruzados. Elevó su voz, pidió ayuda y reconoció su dependencia de Dios. La intervención divina no sustituye la participación humana. La potencia, la combinación de oración, fe y acción nos muestra que los milagros más impresionantes no ocurren en el vacío, sino en la convergencia de lo humano y lo divino. Cada uno cumple su papel, y juntos generan un resultado que desafía toda expectativa. Sin embargo, este milagro también plantea preguntas profundas. La idea de detener el sol puede parecer imposible, incluso absurda desde un punto de vista científico. Algunos lo consideran exageración poética, otros lo interpretan literalmente. Pero más allá de los debates, el mensaje esencial permanece: lo extraordinario puede manifestarse en formas que superan nuestra comprensión. Y la fe permite que lo imposible se vuelva alcanzable. Lo que para nosotros parece un límite absoluto puede ser simplemente un desafío a nuestra visión limitada. Además, este milagro nos confronta con nuestra percepción del tiempo y de la paciencia. Josué necesitaba que el día se extendiera para que la justicia prevaleciera, y Dios respondió. A veces, en nuestras propias vidas, sentimos que el tiempo es insuficiente, que los días no alcanzan para resolver nuestros problemas, que la justicia tarda en llegar. La historia del sol detenido nos recuerda que lo divino puede extender el tiempo, cambiar el curso de los acontecimientos y ofrecer lo que parece imposible, siempre que lo busquemos con fe y determinación. Finalmente, este relato invita a la humildad y al asombro. Frente a un milagro de tal magnitud,
Nos damos cuenta de lo pequeños que somos ante la vastedad del universo y la grandeza de lo divino. Nos enseña que confiar en lo sobrenatural no es irracional, sino reconocer que nuestra comprensión es limitada y que lo extraordinario puede manifestarse cuando lo necesitamos, incluso en formas que desafían toda lógica. Así que, al recordar el sol detenido para Joshua, no lo veamos solo como un episodio histórico, veámoslo como un llamado a la fe, a la acción y a la apertura ante lo imposible. En el próximo bloque, exploraremos un milagro igualmente fascinante, pero esta vez más íntimo y personal, la sombra del reloj solar de Ezequías retrocediendo, un prodigio que mezcla fe, ciencia y esperanza en un solo acto divino. Imagina un día normal, con el sol marcando el paso de las horas sobre un reloj solar. Ahora imagina que ese mismo sol, que parece seguir reglas inmutables, retrocede su sombra, desafiando todo lo que entendemos sobre la naturaleza y el tiempo. Este es el milagro que ocurrió en la vida del rey Ezequías, un episodio que muchos han olvidado, pero que revela una de las intervenciones más personales y simbólicas de la divinidad en el Antiguo Testamento. Ezequías estaba gravemente enfermo, con la muerte amenazando su vida. En medio de la desesperación, clamó a Dios por sanidad y recibió una promesa: se le concederían 15 años más de vida. Para confirmar esta promesa, Dios realizó un signo visible y tangible. La sombra del reloj solar retrocedió 10 grados. Este no fue un milagro destinado a toda una nación, ni un ejército invisible. Fue un milagro personal, íntimo, un mensaje directo al corazón de un hombre que enfrentaba su fin. Lo asombroso de este milagro no es solo el acto físico de retroceder la sombra, sino lo que representa: control sobre el tiempo, sobre la realidad misma, sobre aquello que parecía irrevocable. La enfermedad y la muerte suelen ser vistas como límites absolutos. La sombra que retrocede nos recuerda que lo que percibimos como final puede ser transformado por la intervención divina. No hay otra forma de describirlo, es un acto que desafía la lógica, la astronomía y nuestra comprensión de la vida misma. Este milagro también tiene un componente educativo y simbólico. La sombra, que normalmente avanza sin detenerse, se mueve hacia atrás como señal de que el curso de la vida de Ezequías, y quizá de su reino, no estaba predeterminado por la fatalidad. Cada grado que retrocede la sombra es un recordatorio de que la esperanza puede superar la desesperación, y que la fe activa puede abrir caminos donde solo veíamos barreras. Es un mensaje que trasciende la historia de un solo hombre. Habla de la posibilidad de intervención divina en momentos críticos de nuestra propia existencia. Además, el milagro de la sombra conecta lo espiritual con lo natural. No es solo un acto sobrenatural, sino también un prodigio que toca la astronomía, la física y la percepción del tiempo. La naturaleza se convierte en un lienzo donde lo divino pinta señales de cuidado y presencia. Esto nos recuerda que los milagros no se limitan a eventos espectaculares. A veces son discretos, científicos, incluso cotidianos, y aún así impactan profundamente nuestra comprensión del mundo y de lo divino. La historia también subraya la importancia de la oración y la humildad. Ezequías no fue víctima pasiva. Se acercó a Dios, reconoció su vulnerabilidad y pidió ayuda. El milagro llega como respuesta a esa fe activa, mostrando que la intervención divina muchas veces se manifiesta cuando hay un corazón dispuesto a recibirla. La combinación de sinceridad, vulnerabilidad y confianza convierte lo extraordinario en algo personal, tangible y profundamente significativo. Y hay una lección que trasciende siglos a veces. Los milagros más poderosos no son los que cambian montañas o mares, sino los que afectan la vida de un solo individuo. La sombra retrocediendo no alteró la historia de toda una nación de manera visible, pero cambió el destino de un rey, por extensión, de su pueblo. Este detalle nos recuerda que lo olvidado puede tener un impacto enorme y que los milagros no siempre se presentan con fanfarrias o multitudes. Al recordar este episodio, podemos reflexionar sobre nuestros propios momentos de crisis. ¿Qué sombras en nuestra vida parecen avanzar inexorables? La historia de Ezequías nos invita a mirar más allá de lo que parece inevitable, a confiar en que lo imposible puede revertirse, y a reconocer la presencia de lo divino incluso en los detalles más silenciosos y precisos de nuestro mundo. En el próximo bloque nos adentraremos en un milagro que combina lo inesperado con lo humorístico, pero que igualmente transmite un mensaje profundo: el burro, que habla un recordatorio de que lo divino puede comunicarse por medios que jamás imaginaríamos. Ahora cambiamos de escenario y tono. Nos alejamos del desierto y de los campos de batalla para encontrarnos con una historia que parece casi humorística a primera vista: un burro que habla. Sí, has oído bien. Un animal que, contra toda expectativa, se convierte en mensajero de Dios. Este es el relato de Balaam, un profeta que recibe instrucciones divinas, pero que se encuentra con un obstáculo inusual.
Su propio burro decide intervenir y lo hace de manera sorprendente, absurda y profundamente significativa. Balaam estaba en camino hacia un destino que Dios le había prohibido, montado en su burro. No percibía el peligro que se avecinaba ni la intervención divina que buscaba guiarlo. Y es entonces cuando ocurre lo increíble: el burro ve un ángel bloqueando el camino al no poder ignorarlo. Decide detenerse. Balaam, frustrado y enfadado, golpea al animal sin comprender lo que está sucediendo. Y entonces, contra toda lógica, el burro habla: ¿qué te he hecho para que me pejes? Es un momento que nos arranca una sonrisa, pero que encierra una lección mucho más profunda sobre la comunicación divina y la percepción humana. Lo extraordinario no es solo que un burro hable, sino que Dios lo utilice como instrumento de enseñanza. Balaam, un hombre considerado profeta, no podía ver lo que era evidente para el animal. La intervención del burro demuestra que lo divino puede aparecer a través de medios inesperados, incluso cómicos, y que a veces necesitamos mirar más allá de nuestras certezas humanas para reconocer la verdad. Dios no está limitado por nuestras expectativas. Puede hablarnos de formas que nos sorprenden y nos desafían a prestar atención. Además, este milagro nos enseña humildad. Balaam, a pesar de su reputación y conocimiento, estaba ciego a la realidad espiritual que lo rodeaba. El burro, un ser aparentemente insignificante, percibe el peligro y actúa como mensajero de Dios. Este contraste nos recuerda que la sabiduría no siempre reside en quienes creemos más capacitados. Lo divino puede manifestarse a través de lo inesperado, y la verdadera percepción espiritual requiere apertura, atención y humildad. El relato también tiene un componente de advertencia y corrección. No se trata simplemente de una anécdota graciosa. El burro corrige a Balaam, detiene su avance y le permite ver lo que él mismo había ignorado. Lo milagroso aquí es funcional, no solo asombra, sino que instruye. Es un recordatorio de que Dios puede intervenir para protegernos, guiarnos o corregir nuestro rumbo utilizando los medios que considere necesarios, sin importar cuán extraños o poco convencionales nos parezcan. Además, esta historia desafía nuestra idea de lo que constituye un milagro. No es fuego que cae del cielo, ni agua que brota de una roca, ni ejércitos derrotados por intervención divina. Es un milagro cotidiano, íntimo, casi doméstico, que nos muestra que lo sobrenatural puede manifestarse en lo más simple y lo más inesperado. La presencia de lo divino no siempre busca ser grandiosa o espectacular, a veces es discreta, incluso humorística, pero igualmente efectiva y transformadora. Finalmente, el milagro del burro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces ignoramos señales, advertencias o mensajes que nos rodean pensando que lo evidente solo puede venir de fuentes poderosas o solemnes? Esta historia nos recuerda que lo extraordinario puede aparecer en lo cotidiano, que Dios puede usar cualquier medio para comunicarse y que la atención y la humildad son necesarias para percibir lo milagroso. Así que, al recordar a Balaam y su burro, no nos quedemos en la sonrisa que provoca la imagen de un animal que habla. Veamos la enseñanza profunda. Lo divino puede intervenir a través de lo inesperado, lo absurdo o lo discreto, y siempre con un propósito: guiar, proteger y revelar la verdad que de otro modo permanecería oculta. En el próximo bloque, exploraremos un conjunto de milagros más dramáticos y de gran escala, las plagas de Egipto, pero esta vez con un enfoque en las menos conocidas, aquellas que impactaban directamente a los dioses egipcios y que a menudo olvidamos al contarlas. Ahora nos encontramos ante un milagro que combina peligro extremo, valentía y la presencia divina, de manera inconfundible. La historia del horno de fuego y del cuarto hombre es uno de los relatos más poderosos sobre protección sobrenatural y fe inquebrantable. Aunque curiosamente, muchos lo recuerdan solo de manera superficial, 3 jóvenes son arrojados a un horno encendido por negarse a adorar una estatua, y de repente aparece un cuarto hombre con ellos. Imagina la escena: el calor es insoportable, el fuego consume todo a su alrededor, y los 3 jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego caminan confiados, sin miedo, porque han decidido mantenerse fieles a sus principios y a su Dios. Desde afuera, para cualquiera que observe, la muerte parece inevitable. Pero sucede lo extraordinario: no solo sobreviven, sino que el fuego no los toca, y lo más asombroso, aparece un cuarto ser, un acompañante invisible para los demás, pero evidente en el milagro, que camina junto a ellos dentro del horno. La narración no nos dice explícitamente quién es este cuarto hombre, y ese misterio aumenta el asombro y la reverencia. Este milagro destaca por varias razones. Primero, es un ejemplo radical de intervención divina en circunstancias donde la muerte parece segura. No hay escape posible, no hay truco ni estrategia humana. La salvación solo puede provenir de lo sobrenatural. Segundo, es un milagro colectivo y, al mismo tiempo, profundamente personal. Los 3 jóvenes experimentan la protección directa y tangible de Dios, pero cada uno lo vive de manera individual.
caminando con fe y firmeza en medio del peligro. El relato también subraya la relación entre la obediencia y el milagro. Los jóvenes no fueron lanzados al horno por accidente. Fueron puestos a prueba porque se negaron a comprometer su fe. El milagro no elimina la prueba, no cambia el contexto hostil. Actúa dentro de él. Esto nos recuerda que lo extraordinario a menudo ocurre no al evitar la dificultad, sino al permanecer firmes en ella. La intervención divina no sustituye el desafío, sino que lo transforma, convirtiendo lo mortal en seguro. Lo imposible en realidad. Otro aspecto fascinante es la evidencia visible del milagro. Cuando los observadores miran dentro del horno, ven algo increíble: 4 personas caminando dentro del fuego, ilesas. Esto demuestra que los milagros no siempre son sutiles o silenciosos, a veces son tan extraordinarios que alteran la percepción de todos los presentes, dejando un testimonio innegable del poder divino. Es un acto que comunica, enseña y confirma la soberanía de Dios de manera directa e impactante. Además, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a hornos de fuego, situaciones aparentemente imposibles donde la presión, el peligro o la injusticia parecen consumirnos? Este relato nos recuerda que la presencia divina puede acompañarnos incluso en los momentos más hostiles y que la fe y la obediencia activan esa protección, aunque no siempre entendamos cómo ni por qué ocurre. Finalmente, el milagro del cuarto hombre en el horno es también un recordatorio de que Dios no nos deja solos. No importa cuán extremo sea el desafío. Siempre hay una presencia que camina con nosotros, invisible para el mundo, pero evidente en el resultado. Los milagros no son solo eventos aislados. Son manifestaciones del cuidado continuo de lo divino, que Prautoche sostiene y confirma la fe incluso en las circunstancias más desesperadas. Así que, al recordar el horno de fuego y el cuarto hombre, pensemos en la valentía, la fidelidad y la presencia invisible que acompaña a quienes confían en lo divino. Este relato nos prepara para reflexionar sobre cómo todos estos milagros, grandes y pequeños, visibles y discretos, forman un tejido continuo que comunica la fidelidad, la justicia y la maravilla de lo sagrado. En el próximo bloque, comenzaremos a conectar estos milagros olvidados con nuestra comprensión contemporánea de la fe y la intervención divina. Hemos recorrido un camino sorprendente a través de los milagros olvidados del Antiguo Testamento, desde el maná del desierto hasta el aceite que nunca se acabó, desde ejércitos imposibles hasta sombras que retroceden y burros que hablan. Cada uno de estos relatos nos recuerda que lo divino no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. Lo extraordinario se encuentra tanto en lo espectacular como en lo discreto, tanto en lo visible como en lo silencioso, y cada milagro lleva consigo un mensaje que trasciende el tiempo. Cuando miramos estos eventos con atención, empezamos a ver un patrón. Los milagros no solo ocurren para asombrarnos, sino para enseñarnos algo profundo sobre la fe, la obediencia y la relación entre lo humano y lo divino. Nos muestran que la providencia de Dios actúa en todos los niveles, en la supervivencia diaria de un pueblo, en la vida íntima de una viuda, en la estrategia de un ejército pequeño e incluso en fenómenos que desafían toda ley natural. Cada milagro, grande o pequeño, tiene un propósito y comunica algo esencial sobre la naturaleza de lo divino y su interacción con nuestra vida. Estos milagros también nos desafían a reconsiderar nuestras expectativas. A menudo, creemos que lo milagroso debe ser grandioso, espectacular, visible para todos. Pero la mayoría de los milagros que hemos explorado son discretos, íntimos o inesperados. Esto nos invita a abrir los ojos y reconocer lo extraordinario en lo cotidiano, en lo que solemos pasar por alto. La fe no se trata solo de esperar lo imposible, se trata de aprender a ver lo extraordinario en lo ordinario, y a confiar en la fidelidad divina incluso cuando las circunstancias parecen imposibles o rutinarias. Además, estos relatos nos muestran que los milagros requieren participación activa, no son eventos pasivos que ocurren sin nuestra intervención. La viuda de Sarepta actuó compartiendo lo poco que tenía. Gedeón lideró con valentía, Josué pidió que el sol se detuviera, Ezequías clamó por sanidad. La acción humana, combinada con la intervención divina, convierte lo imposible en realidad. Esto nos recuerda que nuestra fe debe ser acompañada de decisiones, valentía y disposición a actuar, incluso cuando el resultado parece incierto. Otro aspecto importante es la relevancia contemporánea de estos milagros. Aunque ocurrieron hace miles de años, sus enseñanzas siguen vigentes. Nos hablan de esperanza en medio de la escasez, de confianza en medio de la adversidad, de protección en medio del peligro. Nos recuerdan que lo que a veces consideramos milagros cotidianos, el alimento diario, la salud, la seguridad, la guía inesperada, son, de hecho, manifestaciones de lo extraordinario que ocurre a nuestro alrededor. Aprender a reconocer estos ecos de lo divino transforma nuestra manera de vivir y nos invita a una fe más profunda y consciente.
También nos enseñan sobre la humildad y el asombro. Muchos de estos milagros pasaron desapercibidos para la mayoría de los observadores o fueron olvidados con el tiempo. Esto nos recuerda que la grandeza de Dios no siempre busca reconocimiento humano. Su poder y cuidado existen incluso cuando nadie los nota. Nos invita a mantener los ojos abiertos y el corazón receptivo, porque lo milagroso puede aparecer en cualquier momento, de maneras que desafían nuestras expectativas y nuestra comprensión. En última instancia, estos milagros olvidados nos conectan con un principio fundamental. La relación con lo divino es tanto personal como colectiva, tanto cotidiana como extraordinaria. Cada evento es una lección, un recordatorio, una oportunidad para renovar nuestra fe y nuestro entendimiento. Nos enseñan que la historia bíblica no es solo un relato antiguo, sino un tesoro vivo que sigue comunicando sabiduría, asombro y esperanza a quienes lo leen con atención. Así que al cerrar este viaje, llevémonos la invitación más importante: explorar la escritura con ojos nuevos, dispuestos a descubrirlo extraordinario en lo ordinario, a reconocer los milagros olvidados y a comprender que lo divino está siempre presente, actuando en formas grandes y pequeñas, visibles y silenciosas, sorprendentes y sutiles. La Biblia nos llama no solo a recordar, sino a maravillarnos, a aprender y a vivir con la certeza de que lo milagroso puede tocar cada aspecto de nuestra vida. Hemos recorrido un viaje fascinante a través de los milagros olvidados del Antiguo Testamento, desde el desierto con el maná diario hasta la intimidad del aceite que nunca se agotó, desde la estrategia improbable de Gedeón hasta el sol detenido para Josué, desde la sombra que retrocede para Ezequías hasta el burro que habló y las plagas de Egipto, y finalmente la protección milagrosa dentro del horno de fuego. Cada relato, cada evento, nos deja lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y la interacción entre lo humano y lo divino. Al reflexionar sobre todos estos milagros, podemos ver un patrón claro. Dios actúa de manera que desafía nuestra lógica, nuestra expectativa y a veces nuestra comprensión. Sin embargo, lo hace siempre con un propósito: enseñar, guiar, proteger y fortalecer la fe de quienes confían en Él. Lo extraordinario no se limita a lo espectacular, también se manifiesta en lo cotidiano, en lo silencioso, en lo inesperado. Es un recordatorio de que la verdadera maravilla no siempre es evidente a primera vista, pero está presente, operando detrás del telón de nuestra vida diaria. Cada milagro que hemos explorado nos enseña algo distinto, pero todos convergen en un mensaje común: la fe activa transforma lo imposible en posible. La viuda de Sarepta nos mostró que la obediencia diaria puede sostenernos. Gedeón nos enseñó que la valentía, incluso frente a la imposibilidad, puede ser recompensada. Josué y Ezequías nos recordaron que lo divino puede alterar el curso del tiempo y la naturaleza. Balaam y su burro nos recordaron que lo extraordinario puede comunicarse a través de medios inesperados. Y los jóvenes en el horno de fuego nos demostraron que la protección divina camina con nosotros incluso en los momentos más peligrosos. Estos milagros, aunque a menudo olvidados, también nos enseñan sobre la humildad y la apertura. Muchos de ellos pasaron desapercibidos para quienes los rodeaban, o fueron interpretados de manera superficial. Esto nos desafía a no tomar la fe ni la intervención divina a la ligera. Nos invita a mirar más de cerca, a prestar atención a los detalles y a reconocer que la providencia de Dios se manifiesta de formas que a veces no esperamos, pero que siempre cumplen un propósito. Además, los milagros que hemos visto no son solo historia antigua, tienen relevancia para nuestra vida hoy. Nos enseñan a confiar cuando enfrentamos escasez, cuando enfrentamos imposibilidad, cuando nos sentimos solos o atrapados. Nos recuerdan que, aunque la situación parezca desesperada, la fe, la acción y la apertura al cuidado divino pueden transformar lo que parece definitivo en algo inesperado y maravilloso. Cada historia es un eco de esperanza, una invitación a ver lo extraordinario en lo cotidiano y a reconocer la presencia de lo divino en cada detalle de nuestra vida. Al mirar estos milagros como un conjunto, también podemos apreciar la diversidad de la intervención divina. No hay un solo patrón ni un solo método. Dios actúa a través de la naturaleza, de los animales, de fenómenos cósmicos, de provisiones diarias, de estrategias imposibles y de protección milagrosa. Esto nos recuerda que lo divino no se limita a lo que podemos controlar o comprender, sino que opera libremente, creativamente y con un propósito que trasciende nuestra lógica. Finalmente, este recorrido nos deja una invitación poderosa: acercarnos a la Escritura y a la vida con ojos renovados. Buscar lo extraordinario en lo ordinario, reconocer los milagros olvidados y valorar la profundidad, la intención y la maravilla detrás de cada historia. Cada relato es un recordatorio de que lo milagroso no es solo una anécdota del pasado, sino una fuerza viva que sigue actuando hoy, disponible para quienes miran con atención.
con fe y con apertura de corazón. Así que, al cerrar este viaje, llevémonos este pensamiento: los milagros no siempre aparecen como los imaginamos. No siempre son espectaculares, pero siempre son reales. Siempre son significativos y siempre nos llaman a confiar, actuar y maravillarnos. Lo olvidado puede ser extraordinario, lo cotidiano puede ser milagroso y cada momento de nuestra vida puede estar lleno de signos y recordatorios de lo divino. Mantén los ojos abiertos. El corazón receptivo y la mente curiosa, la maravilla aún nos rodea, esperando ser reconocida.